Hoy quiero contarles un episodio que cambió el rumbo de la historia mundial, el descubrimiento de América. Esta narrativa se centra en los hechos ocurridos en 1492, cuando Cristóbal Colón y su equipo, en busca de una nueva ruta hacia las Indias, llegaron a tierras que, para ellos, eran desconocidas. Sin embargo, es importante recordar que estas tierras ya estaban habitadas por innumerables pueblos indígenas, con culturas y civilizaciones milenarias. El viaje de Colón y su contexto data en agosto de 1492, partiendo de un pequeño puerto en España. Colón zarpó con 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Financiado por los reyes católicos, su misión era encontrar una ruta más corta hacia Asia navegando hacia el oeste. Tras varias semanas en alta mar, el 12 de octubre de ese mismo año, la tripulación avistó tierra en lo que hoy conocemos como el Caribe. Este hecho marcó el inicio de un intercambio entre dos mundos que, hasta ese momento, se habían desarrollado de manera completamente independiente. Desde la perspectiva europea, este viaje fue revolucionario. Se abrió la puerta a nuevas rutas comerciales, a la exploración de vastos territorios y, lamentablemente, al inicio de procesos de colonización que transformarían de manera irreversible la vida de millones. Sin embargo, es fundamental preguntarnos, ¿fue realmente Colón y su equipo quienes descubrieron América? ¿Descubrimiento o encuentro? La palabra descubrimiento puede ser engañosa. Si bien para los europeos el viaje de Colón fue un hito al abrir la puerta a un nuevo mundo, la realidad es que las tierras a las que arribaron ya estaban pobladas. Durante miles de años, diversas comunidades indígenas habían habitado y cultivado estas regiones. Por ejemplo, en el Caribe vivían los taínos, en Mesoamérica se desarrollaron grandes civilizaciones como la Maya, en Sudamérica, imperios como el Inca habían forjado estructuras sociales y culturales complejas. Además, existen evidencias de que otros grupos europeos, como los vikingos liderados por Leif Erikson, llegaron a tierras americanas aproximadamente 500 años antes de Colón. Aunque estos encuentros no se tradujeron en una colonización ni en un impacto global comparable al que siguió el viaje de 1492. Así, mientras que desde la visión eurocéntrica el viaje de Colón representa el descubrimiento de un continente, para los pueblos originarios, América siempre fue su hogar, lleno de historia, cultura y saberes propios. Impacto histórico y legado. El viaje de Colón tuvo consecuencias profundas y duraderas. Por un lado, supuso el inicio de una era de exploración y de intercambio cultural, conocido como el intercambio colombino, donde se mezclaron productos, costumbres y tecnologías de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, también trajo consigo episodios oscuros: enfermedades, explotación y la desaparición de numerosas culturas indígenas debido a la colonización. Esta dualidad en el legado de Colón invita a reflexionar sobre cómo interpretamos la historia. Si bien es innegable que el viaje de 1492 marcó un antes y un después en la configuración del mundo moderno, también debemos reconocer y respetar la existencia y la riqueza de las civilizaciones que habían florecido en América mucho antes de la llegada de los europeos. Argumentos sobre quién descubrió América. Desde una perspectiva histórica, es válido afirmar que, en términos de impacto global y de documentación escrita, fue el viaje de Colón el que descubrió América para Europa. Este acontecimiento abrió la puerta a un sinfín de exploraciones y a la eventual formación de nuevos imperios y naciones. No obstante, desde el punto de vista de los pueblos originarios y de un análisis más inclusivo de la historia, el término descubrimiento resulta inadecuado. América no fue descubierta por Colón, sino encontrada por europeos en tierras ya ricamente pobladas y culturalmente desarrolladas. Esta dicotomía ha generado debates intensos en historiografía y en el imaginario popular. Algunos historiadores sostienen que debemos hablar de un encuentro de mundos, reconociendo la continuidad de la presencia indígena, mientras que otros mantienen la relevancia del viaje de Colón en el contexto de la expansión europea. Lo cierto es que ambos puntos de vista coexisten y enriquecen nuestra comprensión de lo ocurrido en 1492. Para concluir, el relato del descubrimiento de América es, en esencia, un relato de encuentros y desencuentros, de luces y sombras. Por un lado, la expedición de Colón simboliza la audacia y el espíritu explorador de una época. Por otro, nos recuerda que las tierras americanas ya eran el hogar de pueblos con una historia milenaria. En mi presentación, los invito a reflexionar sobre esta dualidad y a cuestionar los términos que usamos para describir eventos históricos, reconociendo siempre la pluralidad de voces y la complejidad de nuestro pasado. La conquista de América fue un proceso complejo y prolongado que no se puede atribuir únicamente a Cristóbal Colón. Su viaje en 1492 abrió el camino para el contacto entre Europa y las Américas, pero la conquista, entendida como la imposición del dominio europeo sobre las civilizaciones indígenas, se realizó en etapas posteriores y por varios líderes. Inicio del proceso. Tras los primeros viajes de Colón, se establecieron algunas colonias en el Caribe. Estos asentamientos sirvieron como base para futuras expediciones y para el inicio de relaciones, en ocasiones conflictivas, con las poblaciones originarias. Sin embargo, Colón no llegó a consolidar una conquista amplia ni a someter completamente los pueblos indígenas de estas tierras.
La verdadera conquista se desarrolló en décadas siguientes y fue llevada a cabo por conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Cortés, por ejemplo, utilizó alianzas estratégicas con tribus indígenas enemigas de los aztecas para derrotar a este poderoso imperio en lo que hoy es México. Pizarro, por su parte, se aprovechó de conflictos internos y de la superioridad militar para someter al imperio inca en Sudamérica. Tácticas y factores determinantes. Varios elementos facilitaron la conquista. O superioridad militar. Los europeos contaban con armas de fuego, armaduras, caballos y una organización militar que les daba una ventaja significativa en los enfrentamientos. Alianzas estratégicas. Los conquistadores supieron aprovechar las rivalidades existentes entre pueblos indígenas, forjando alianzas que les permitieron debilitar a grandes imperios. O impacto de las enfermedades. Las epidemias, como la viruela, a las que los indígenas no tenían inmunidad, diezmaron poblaciones enteras, haciendo más fácil la imposición del dominio europeo. En resumen, mientras Colón inició contacto con un nuevo mundo para Europa, la conquista de América se realizó a través de un proceso largo, violento y multifacético. Fue la combinación de superioridad tecnológica, maniobras diplomáticas, lamentablemente, el efecto devastador de enfermedades, lo que permitió a los europeos dominar vastos territorios y transformar radicalmente las sociedades indígenas. Esta conquista dejó un legado complejo y a menudo controvertido que aún hoy se debate en el estudio de nuestra historia.